Mil gracias. Va a intervenir a continuación la doctora Angélica María Carrión del Colegio de Abogados del Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia. Bueno, buenos días aún a todos. Gracias por la invitación a las doctoras Jennifer Pedraza, Julia Miranda, Catherine Juinao. Muy complacida de estar aquí en nombre del Colegio de Abogados, en presencia del viceministro doctor Iván Daniel, del doctor Escandón. Creo que es muy importante la presencia del Ministerio de Trabajo en esta discusión y, por supuesto, de los representantes de las organizaciones sindicales, como la doctora Miriam Luz, como el doctor Fabio Díaz, que lo hemos visto acá. Creo que si hay algo que durante este tiempo de discusiones tenemos claro es que necesitamos una concertación sobre varios puntos. Yo quiero arrancar indicando que en nombre del Colegio de Abogados, que es una institución de más de 75 años en Colombia, que agrupa a más de 300 abogados laboralistas, el estudio de los diferentes proyectos de reforma laboral ha sido parte intensa del día. Y debemos reconocer que el documento, el proyecto 166 que hoy se discute, pues es bien diferente a los que inicialmente vimos. Quiero resaltar aquí que los asuntos de teletrabajo internacional, reconocimiento incluso de formalización, hablando de trabajo doméstico, que consideramos pues está suficientemente regulado, pero son proposiciones en la búsqueda de esa concertación. Y el tono del que hablaba alguno de los participantes en la audiencia antes, creo que es bien importante, y el poder encontrar esos puntos de encuentro que nos permitan conversar. Muchos han hablado ya sobre una de las discusiones importantes que tiene que ver con el olvido a veces de esa población informal que representa el 56% prácticamente del total de ocupados de Colombia, y cómo la redacción de este proyecto no los incluye. Yo quisiera, en el tiempo que tenemos, tratar de hacer y resaltar sobre los puntos fundamentales que el colegio encuentra deberían discutirse de manera más profunda. Voy a arrancar hablando de que Colombia, como lo hemos dicho, tiene una situación de informalidad que es un fenómeno importante y que vemos podría ser exacerbado por algunas de las normas que aún se proponen dentro del proyecto. Quiero arrancar hablando de la inclusión de los trabajadores oficiales en este proyecto. Creo que de esto no se ha hablado, pero sentimos que el impacto fiscal que esta norma puede tener al eliminar la manera de contratación con plazos presuntivos en el sector oficial no ha sido calculado, y es importante que se haga porque esto dará lugar al Estado a hacer provisiones contables que hoy no tienen. Ese punto no se ha tocado y creemos que debe tocarse a profundidad más allá de la discusión sobre la estabilidad de los trabajadores oficiales. Hablando de la estabilidad laboral reforzada, lamentamos que dentro de la discusión que se está dando se haya eliminado la autorización de finalización de contratos en los procesos en los que hay estabilidad laboral reforzada en casos de mujeres en estado de embarazo o lactancia y prepensionados. Pues consideramos que la estructura del Ministerio de Trabajo hoy no es suficiente para atender. Hoy no encontramos un recibo por parte del Ministerio de estas evaluaciones que deben hacerse desde una visión judicial. Así que en estos artículos creemos que debería discutirse a profundidad si esa autorización debe ser de rango judicial y no administrativo. En cuanto al debido proceso, hay una preocupación importante relacionada con el olvido de la intervención, que tiene que ser confidencial y acordada entre las partes. Creemos que se está alejando de este interés de justicia y de relacionamiento el dejar intervenir terceros como abogados en un proceso de despido o de procesos disciplinarios al interior de una compañía. Ese es otro punto sobre el cual le pedimos a los representantes conversar de manera profunda, porque no sería beneficioso para el gobierno, ni para las compañías, ni para los trabajadores hacer esto una discusión de juicios y no una discusión interna. Una preocupación muy grande frente al contrato de aprendizaje, que hoy se contabiliza como contratos formales en nuestras estadísticas. El hecho de convertir nuevamente un contrato y sumarlo a los beneficios que existen, que son muchos en Colombia dentro del reconocimiento de los derechos laborales, pone en riesgo la contratación de los aprendices, pues muchos podrán optar por monetización si lo volvemos costos. Así que creo que esa discusión es importante.
Es una discusión sobre qué es lo que se está brindando a estos muchachos aprendices cuando hoy en día ya son contabilizados como ocupados y tienen el reconocimiento económico previsto en la ley. Esa preocupación también se extiende al uso, digamos, de nuevos beneficios. Colombia, como he dicho, es un país reconocido por tener muchos beneficios laborales. Que se pongan en práctica o no es otra discusión que tiene que ver con inspección y vigilancia. Pero el crecimiento, Colombia está en Latinoamérica 17 puntos porcentuales por encima de la media en Latam en materia de provisiones mensuales salariales y prestacionales. Incrementarlo de la manera en la que está previsto, en una indemnización por despido, que ya nos han dicho antecesores, no solo aumenta entre el 55 y el 200%, sino que elimina esa diferenciación que la ley 789 trajo y que genera un reconocimiento en equidad de quienes ganan más o menos de 10 salarios mínimos. Es otra discusión importante que debe sostenerse. Las indemnizaciones deben atender la realidad de los trabajadores y la realidad de la sostenibilidad de la compañía. No todas las discusiones sobre trabajo decente tienen que ver solo con dignidad y reconocimientos de derecho, también con sostenibilidad de compañías. Y finalmente me gustaría resaltar sobre la jornada máxima legal. Hoy tenemos la ley 2101 que ya hizo una modificación llevándolo a 42 horas de manera gradual. Pues bien, el proyecto de manera oculta está trayendo nuevas obligaciones que había eliminado esta ley para llevarnos a una jornada de 40 horas en el país con menor porcentaje de productividad en la OCDE. Así que creo que la discusión aquí es importante porque hemos avanzado en muchas discusiones concertadas, pero desde el punto de vista del Colegio de Abogados, estos son puntos que deberíamos discutir de manera profunda para evitar que una discusión simplemente sobre si estamos brindando derechos o contabilizando costos nos lleven a poner en riesgo la contratación de los aprendices, la contratación en la formalidad y a desocuparnos otra vez de la población informal que no está prevista en la reforma. Gracias. Creemos que la ponencia aprobada en primer debate contiene unos avances positivos respecto del proyecto de ley original, pero también mantiene unos aspectos complejos con implicaciones muy graves para el país. Estamos de acuerdo con que se hayan eliminado del proyecto original los aspectos o los artículos que se referían a la ineficacia del despido discriminatorio y el que hacía referencia a igualar los derechos de los trabajadores de las empresas contratistas con los de las empresas contratantes. Esta norma generaba una carga desmedida e insostenible para las empresas medianas y pequeñas, que son las mayores generadores de empleo del país. Es positivo que se reviva la obligación de los trabajadores de dar un preaviso en tiempo de 30 días cuando presentan su renuncia. Pero esto debe ir acompañado de una sanción cuando se incumple. Y ojo, porque acabo de ver un borrador de ponencia que elimina la sanción. Una norma sin sanción es un saludo a la bandera. No tendría ningún sentido la obligación de dar el preaviso si el no cumplimiento de la misma no tiene una consecuencia. Es muy positivo que se permita en los contratos por obra o labor incluir nuevas y diferentes obras, de manera que no se tenga que terminar un contrato entre las mismas partes para celebrar una nueva. Pero como aspectos complejos y preocupantes del proyecto tenemos los siguientes. La definición del fuero de prepensión. La forma como está redactada no consulta el alcance de la jurisprudencia sobre esta materia. Nuestra propuesta apunta a que esta protección se prevea en la forma como ya se ha decantado por nuestra Corte Suprema de Justicia. Es decir, que la protección no aplique cuando la persona ya tiene las semanas de cotización y solo les falta la edad, y que en caso de justas causas de despido no debería requerirse autorización previa del Ministerio del Trabajo. Y es que el mecanismo de autorización del Ministerio para terminación del contrato de trabajo de personas con estabilidad reforzada es absolutamente inoperante. En este punto, nuestra propuesta apunta a que este trámite debería ser competencia de la justicia laboral, en la forma como ya se plantea en el nuevo Código Procesal del Trabajo, que fue presentado en el Senado de la República y que ya cursa su tercer debate en la Comisión Primera de esta Cámara. La tabla de indemnización por despido, como ya lo han dicho muchos, se redujo, si bien de la prevista en el proyecto original, pero aún resulta excesiva y exorbitante respecto a los parámetros internacionales.
En algunos casos, esta nueva tabla duplica y en otros triplica la que hoy existe. Revivir el límite diario de 8 horas de la jornada laboral es contrario a la realidad y a las necesidades de trabajadores y empleadores. Y es que recordemos que nuestras jornadas flexibles realmente son inflexibles. Tampoco encontramos apropiado revivir la jornada semestral de la familia y las 2 horas semanales de recreación de la Ley 50, las que ya se habían eliminado a cambio de la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales. Finalmente, y como aspecto más preocupante de este proyecto de ley, está la regulación que se pretende dar en el artículo 68 a los tribunales de arbitramiento que resuelven conflictos colectivos de trabajo. No estamos de acuerdo con que se obligue a los árbitros a decidir sobre todos los puntos del pliego de peticiones. Estas amplísimas facultades irían en contra de la jurisprudencia sobre la materia y podrían terminar afectando el derecho a la libertad de empresa. Pero lo más preocupante resulta ser lo dispuesto por el parágrafo de ese mismo artículo 68, según el cual en ningún caso los árbitros podrían reducir derechos plasmados en acuerdos anteriores. Esta disposición convertiría las convenciones colectivas en contratos de piedra que no pueden ser modificados ni siquiera en el caso en el que el empleador no esté en condiciones de continuar reconociendo los beneficios en ellas contenidos. Iría en contra del principio general de derechos según el cual no existen obligaciones irredimibles. Si bien hay un par de pronunciamientos de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que hablan sobre esta materia, lo anterior resulta ser una tesis absolutamente discutible, por cuanto los derechos extralegales que se adquieren en una convención se definen por un tiempo, están pactados por una determinada oportunidad y no de manera vitalicia. Aceptar una disposición como esta del parágrafo del artículo 68 en nuestra legislación sería tanto como adquirir obligaciones para siempre, que no pueden modificarse ni adaptarse a las nuevas realidades empresariales, poniendo en riesgo la viabilidad de las compañías y por lo tanto el empleo de cientos de trabajadores colombianos. En síntesis, la ponencia tiene aspectos positivos que ya resaltamos, pero la reforma aún contiene aspectos supremamente graves que se deben ajustar y que invitamos respetuosamente a revisar. Estamos convencidos que la reforma laboral debe ser concertada y servir a todos, trabajadores, empleadores, pero también a los desempleados y a los informales. Al respecto, invitamos a tener en cuenta el último informe de la Comisión de Expertos de la OIT, que recordó a Colombia la necesidad de que todos los proyectos de ley que afecten los intereses de organizaciones de trabajadores y de empleadores consulten plenamente con estas mismas organizaciones y que sus legítimos intereses y preocupaciones sean debidamente tomados en consideración en la reforma laboral. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, representante Julia Miranda. Un placer estar aquí. Nuestra opinión es que la reforma laboral que se está tramitando hoy en el Congreso tiene un enfoque desacertado y mis llamados representantes es que el Congreso no sea cómplice, no sea coautor, Fabio, de la mayor mortalidad empresarial que ha tenido Colombia y que haya registros. Fabio, según datos del gobierno. Para explicar mi afirmación, hay que entender que el tejido empresarial en Colombia está conformado por 1.600.000 compañías, según datos de Confecámaras, 1.500.000 microempresarios. Primera conclusión, señora representante, este no es un país de ricos ni de grandes empresas. Las grandes solamente son 7.000, señor viceministro. Uno no puede hacer reformas para 7.000 compañías pensando que el 1.500.000 de microempresarios son iguales a esas grandes empresas. La catástrofe empresarial que vive Colombia no tiene registros. Ustedes saben que hoy en la OCDE hoy somos líderes de las empresas canceladas con un indicador del 13%, indicador que se superó en el año 2023. Cuando se cancelaron 223.000 compañías en Colombia, donde no hay grandes empresas.
En pandemia solamente se cancelaron 195,000. Es decir, que hoy en Colombia, Fabio, en el 2023, en el primer año del gobierno de Petro, se cancelaron 20% más compañías que en la misma pandemia. La reforma que se comenzó a construir con buenas intenciones no puede ser la misma de hoy, de este país en crisis, porque es que el tema no mejora. Cuando vemos los datos del 2024, encontramos que a mayo no se están creando compañías. ¿Saben cuántas empresas, señores representantes, se crearon a mayo? Ni 300 empresas. Versus el 2021, donde se crearon más de 2,000 compañías. Esa es una nueva realidad. Y esta reforma no está enfocada, señor viceministro, frente a esa nueva realidad, por más buenas intenciones que usted tenga, que yo lo sé que es así. Por algo el desempleo sigue creciendo. Desde que el gobierno Petro cumplió un año, en agosto del año pasado a la fecha, del mercado laboral, han desaparecido más de 500,000 empleos. Más de 500,000 de personas han salido del mercado laboral. Casi 300,000 desempleados. 200,000 personas que ya están inactivas, ya no buscan empleo, en muchos casos necesitándolos. 79% mujeres. Esta reforma que el mismo presidente de la CUT afirmó aquí en este estrado, que no genera empleo. Esta reforma que, según palabras de la ministra de Trabajo, no genera empleo, es la que necesita este país, que está viviendo la mortalidad más grande empresarial de la historia, en la que se han perdido 500,000 empleos. No hay otra respuesta diferente a decir que el enfoque debe ser otro. La reforma que se debe discutir aquí es una que cree estímulos permanentes para la generación de empleo, mientras nuestra tasa de desempleo no llega al promedio de la OCDE, que no lo supera al 5%. El promedio de la OCDE está en 4,5%. Nosotros superamos 2 dígitos. Eso es una vergüenza que nos debe dar. La reforma que se debe discutir aquí es la que regenere estímulos para la contratación del aprendiz en las MIPYMES. Pues acuérdense que la contratación de aprendices solamente es para empresas de más de 20 trabajadores. Hay que generar estímulos en este momento de crisis. Recordemos el espíritu del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 1 del Código nos enseña: el Código está hecho para proteger al trabajador. Y la primera protección es tratar de que la fuente de empleo se mantenga. La primera protección es generar empleo, señor viceministro, en un país que tiene esa tasa desastrosa de desempleo. Pero ese código también nos enseña que eso se debe hacer en coordinación económica. Eso no lo entiende la mayoría de la gente. Y hay que explicárselo a los presentes no abogados aquí en este recinto. ¿Qué es coordinación económica? No es nada diferente que el interés del empresario, el interés del trabajador, no se contraponen, se armonizan, porque un país donde haya empleadores, donde haya progreso, generará más trabajadores. Yo les pido, señores congresistas, que cambiemos el enfoque de esta reforma y nos concentremos en una reforma que sea protectora, intuitiva, en coordinación económica con los empresarios en este momento de catástrofe. No seamos cómplices y coautores de la mayor mortalidad empresarial de que tiene registro Colombia. Gracias. Honorable representante Catherine Jubinao, muchas gracias por este espacio. A los representantes de los gremios, la academia y a los colegas, buenas tardes. Este es un espacio importante para comentarios al proyecto de ley sobre la reforma laboral que se discutirá en plenaria de Cámara a partir de la próxima semana, citado por la bancada independiente, sobre todo cuando hoy Colombia presenta una tasa de desempleo del 10% y una tasa de informalidad del 55%. Hoy ponemos a prueba en realidad la capacidad de discusión técnica, de consensos y de actualización de las normas que rigen las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores.
A mí me gustó mucho oír al señor viceministro afirmando que es el Estado quien tiene la obligación de generar las bases para la creación del empleo. Sin embargo, el texto que se va a discutir pareciera no desarrollar esa premisa. El grueso de la reforma se divide en dos bloques, un capítulo de derecho individual y un capítulo de derecho colectivo, con los que el gobierno nacional, de la mano de los sindicatos, propone modificaciones sustanciales en los costos del capital humano, en la competitividad de las empresas, en la dinámica del relacionamiento entre empleadores y trabajadores y, más importante aún, tendrá un impacto directo en la decisión de contratación de las empresas y en el comportamiento de la tasa de desempleo del país. El artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la finalidad del estatuto laboral es generar justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, premisa que debe tenerse en cuenta en esta discusión. Esta justicia se tergiversa cuando no hay un balance entre los derechos y los deberes de los trabajadores y del empleador como parte de un ecosistema que debe mantener un equilibrio ideal para poder funcionar. Esta propuesta de reforma laboral, bajo el argumento de la reivindicación de los derechos de los trabajadores, de una promesa incumplida o de una deuda social, supone e impone mayores cargas laborales a las empresas. El incumplimiento de la meta propuesta no es adjudicable al sector privado, por el contrario, es el Estado quien ha sido incapaz de generar las condiciones para generar la inversión, el desarrollo, la competitividad y el emprendimiento, premisas sustanciales para la generación formal del empleo. Y llega hoy, paradójicamente, cuando estamos hablando de reactivación empresarial, de reindustrialización y de recuperación del agro. Con este proyecto se desalienta la formalización y se generan contingencias adicionales, sobre todo en las pequeñas y las medianas empresas que representan el 80% de la empleabilidad en el país y produce el 40% del Producto Interno Nacional. Es importante mencionar que el proyecto ha tenido mejoras sustanciales al presentado en la anterior oportunidad, sin embargo, aún persisten elementos que generan sobrecargas para el aparato productivo del país. Elementos como modificación de la jornada nocturna, modificación en el pago de las labores dominicales y festivas, el incremento en la indemnización por terminación del contrato sin justa causa del artículo 64, la inclusión nuevamente de la jornada de la familia, la concesión de 2 horas semanales con cargo al empleador por empresas de más de 50 trabajadores, figuras que desaparecieron con la reducción de la jornada laboral en la Ley 2101 del año 2021, la ampliación de la estabilidad laboral en trabajadores restringidos, así como la estabilidad en trabajadores prepensionados. Decretar la naturaleza del contrato laboral del contrato de aprendizaje son solo uno de los pocos elementos que presenta el proyecto laboral. Adicional al anterior, ya conocemos la postura de la Corte Constitucional respecto de la constitucionalidad de los pactos colectivos. Luego, mantener la prohibición de estos pactos es innecesario en la reforma porque ya sabemos que no se vulneran los derechos de los trabajadores. Estamos frente a una gran oportunidad de lograr una reforma laboral que reconozca las relaciones del trabajo de hoy y las del futuro en el marco del modelo económico actual. El texto, lejos de generar un diálogo técnico, tranquilo y objetivo, promete un debate dogmático, intenso y de pocos consensos en el que la población vulnerable no tendrá ninguna visibilidad. Las empresas contratan trabajadores porque tienen necesidad de hacerlo para que puedan funcionar, producir y generar riqueza. Muy buenas tardes para todas y todos los presentes. Honorable representante de la Cámara, Catherine Jubinao, muchas gracias por la invitación que extiende a la Universidad Libre de Colombia, la que los saluda y la saluda de parte de las autoridades nacionales de nuestra universidad y agradece la participación en este evento. Pues hemos sido protagonistas toda la mañana de diferentes posiciones y, como lo mencionaban en algún momento, de expresiones de democracia, pero expresiones que entre líneas van dando la idea de que efectivamente la ley laboral no se está tomando en serio. La ley laboral, que tiene como característica el orden público y la imperatividad para fijar condiciones mínimas a los y las trabajadoras, pues está resultando de alguna manera flexibilizada en lo que escuchamos hoy. Nos advirtieron que se han generado más de 500.000 desempleos, que de esos 500.000 el 79% han sido mujeres y que el alto grado de informalidad y la baja competitividad es un tema del derecho laboral. Y desde ese punto de vista no entendemos entonces la desnaturalización que se genera
porque precisamente una de las obligaciones para el legislador desde el punto de vista constitucional, si leemos el artículo 1 de la Constitución Política o si leemos el artículo 25 o el 53, constituye una obligación para el legislador fijar el desarrollo de esos parámetros mínimos para los y las trabajadoras. De tal manera que el tema aquí no es económico. Al trabajador no se le puede dar una carga como si fuera parte de la sociedad comercial. El trabajador deja su fuerza de trabajo en una idea de producción y de ahí que surja, como lo enseñaba el maestro de Derecho, que el derecho laboral surge precisamente para evitar que las condiciones las imponga el empresario. No porque el empresario sea bueno o malo, no porque estemos hablando de ideas políticas, sino porque el empresario también tiene que afrontar una condición y es justamente la competencia de mercado que se permite por fuera del artículo 333 de la Constitución Política, libertad de mercado, pero implicándole al empleador una responsabilidad social. Dentro de esa responsabilidad social, el tejido humano del cual se beneficia absolutamente durante su producción. Entonces, al legislador, lo que desde la academia podríamos recordarle es que va a legislar sobre una relación que es totalmente desigual, totalmente asimétrica y en la cual el trabajador no tiene la posibilidad de imponer condiciones. Y fíjese que no puede imponer las condiciones precisamente por lo que hoy se juzgaba. No existen condiciones de negociación colectiva, que es a partir de donde se podría encontrar una igualdad entre trabajadores y empresarios para imponer las regulaciones propias. Ante esa ausencia y el poco perfil de negociabilidad que tiene el trabajador, pues evidentemente quien va a imponer las condiciones es el empresario, y si a este no le imponemos unos límites desde la ley, pues ya sabemos dónde vamos a terminar. En aspectos totalmente precarizados, en trabajadores pobres, sin acceso al consumo de bienes y servicios, y de ahí en adelante entonces viene todo lo que se va a desenlazar cuando no hay una debida regulación. Vimos acá diferentes y múltiples dolencias sobre las tablas de indemnizaciones. Honorable representante, ¿sabe usted qué significa eso? Que los empleadores no quieren aplicar la ley y no quieren despedir con las herramientas que la ley les da. Aparecen justas causas de terminación en el artículo 62 que justamente le permiten ejercer el poder disciplinario para juzgar al trabajador que no cumple con sus obligaciones. Pero como el trabajador no hace nada malo, entonces necesitamos que sea barato despedirlos, porque no nos importa el ser humano que va a transitar de desempleo hacia la calle del desempleo, sino que lo que necesitamos es abaratar costos. Y resulta que la responsabilidad social del empleador constitucionalmente impuesta le impone cuidar esa calidad de vida del trabajador que está desarrollando, o mejor, dejando tiempo de vida en esa función y que definitivamente, pues al transitar hacia el desempleo, pues lo esperan unas instituciones que no tienen cómo responder con él, o las pocas que pueden responder por él, pues se van a ver sobrecargadas, como sucedía con el sistema subsidiado de salud al recibir al trabajador en época de desempleo. Entonces, las tablas de indemnización lo que están es cultivando la estabilidad que va a generar esa calidad de vida para el trabajador y que le va a permitir soñar. Porque si acá nos preguntáramos qué sueños desarrollaríamos en un contrato a término de 3 meses, ¿será que tendríamos alguna propuesta siquiera de proponer entrar o acceder a la vivienda, a la educación o a los diferentes bienes y servicios que en sociedad merece acceder ese trabajador? Por esa razón se encuentra que las tablas de indemnización no es por el monto del costo, es por las conductas que hemos visto de las empresas en el rompimiento de la ley como parámetro mínimo que se le impone. 42,000 demandas entran a los despachos judiciales por año, solo en temas de contrato de trabajo. Y a eso escuchamos esta mañana, le llaman informalidad. Es un incumplimiento total de la norma que no podría ni debería generarse, porque la informalidad y el desempleo no se generan en las normas, sino en lo que justamente debemos evidenciar y reconocer hoy. No hay cultura de respeto por la ley, y menos por la ley laboral. El sector empresarial, jalonado por los efectos del derecho comercial, obviamente ha empezado a huir del uso del contrato de trabajo, y a eso pues empezaron a abrírsele fórmulas de tercerización, y las grandes empresas son las que motivan hoy la creación de pequeñas o medianas empresas
para formular todo el esquema de satélites, de freelance o de diferentes formas de precarización que se generan. Por eso, honorable representante, la reforma laboral no debe verse con contenidos económicos o comerciales, sino con contenidos sociales de los compromisos que ha adquirido el Estado colombiano con los diferentes bloques de normas internacionales desde la OIT y la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas gracias por la participación. Muchísimas gracias, representante. Buenas tardes ya a todas y todos. ¿Me pueden ayudar, por favor, con la presentación? Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias, honorables representantes, Catherine Jubinao, Jennifer Pedraza, Julia, viceministro Iván Daniel Jaramillo y todos los presentes. Quiero compartirles algunos datos y algunos resultados que hemos obtenido en la Universidad Javeriana, junto también con el Observatorio Fiscal y las actividades que realiza el Observatorio Laboral y el Semillero de Derecho Laboral. Aquí les traigo 3 códigos QR de 3 investigaciones, sería muy importante para nosotros que las puedan escanear. La primera, el estudio que hicimos con el Observatorio Fiscal de 10 años de cambios en el mercado laboral. La segunda, un articulado que elaboramos desde el Observatorio Laboral y Fiscal la anterior legislatura, y la última, nuestra intervención ante la Corte Constitucional, en donde apoyábamos la constitucionalidad de los pactos colectivos, que resulta muy importante para las discusiones que estamos dando actualmente, sobre todo en la parte colectiva. Es una intervención además muy importante porque la Corte Constitucional apoyó y usó varios de los argumentos que nosotros elaboramos. Siguiente slide, por favor. Siguiente. Algunos datos adicionales a lo que han dicho. Esta gráfica básicamente lo que muestra es que en los últimos 10 años, también como lo decía Mauricio, la informalidad se ha reducido, y esto es en parte a muchas reformas o cambios legislativos que han existido. El mensaje detrás de esto es: no todo ha sido malo. Hay cosas muy positivas que se han hecho en el país, como la Ley Estatutaria 1607 de 2012 o concretamente el Decreto 2616 de 2013, que han disminuido los costos para fiscales y en seguridad social y han flexibilizado las condiciones de cotización, y que han impactado en la reducción de la informalidad en 10 puntos porcentuales, lo que no resulta menor. Siguiente slide, por favor. Adicional a esto, quiero llamar la atención a un segundo mensaje, y es: la mayoría de los colombianos se concentran en ingresos por debajo del salario mínimo legal mensual vigente. Esto nos debe decir algo sobre los costos laborales. ¿Será que los costos laborales son tan altos que no se pueden garantizar salarios por encima del salario mínimo legal mensual vigente? Yo creo que es una pregunta válida y es una pregunta informada. Siguiente slide. Esta es una gráfica que ustedes van a encontrar en un estudio que también hicimos junto al Observatorio Fiscal y que muestra cómo ha sido la reducción de la informalidad. Nuevamente, el mensaje: no todo ha sido malo en Colombia y no puede hacerse un borrón y cuenta nueva frente a las condiciones del mercado laboral. Colombia ha mejorado sustancialmente en formalidad laboral. Y ahí tenemos los datos. Siguiente. Siguiente slide, por favor. Siguiente slide. Gracias. Hay otro fenómeno importante y es el sindicalismo. El sindicalismo en Colombia tiene unas bajas tasas y hay unas diferencias grandes entre el sindicalismo público y privado. Esto merece análisis mucho mayores detrás de esto. Sin embargo, el mensaje que quiero transmitir a través de esto es: hay momentos en los que nos toca priorizar medidas. La pregunta que les comparto en este escenario es el sindicalismo del corazón del mercado laboral. Yo creo que las tasas nos están informando cosas que no son. Nos están informando que no es así. Hay necesidades mucho mayores y urgentes que potenciar un sindicalismo atravesado por muchos retos y que históricamente ha sido muy bajo y que se ha concentrado fundamentalmente en el sector público, no en el sector privado. Siguiente slide. Siguiente slide, por favor. Esto es una muestra de ello. Aquí esta gráfica, ustedes ven que
pueden ver que el sindicalismo es un fenómeno de las grandes empresas y no de las pequeñas empresas. Colombia, ya lo han dicho reiteradamente, Colombia es un país de pequeñas empresas y lo que vemos acá es una corroboración de eso. El fenómeno del sindicalismo pertenece a las grandes empresas, es decir, es la excepción. Nuevamente la pregunta, ¿necesitamos un capítulo tan grande enfocado en el sindicalismo? El sindicalismo realmente nos está ayudando en los grandes problemas de Colombia, que como ya lo han reiterado son los bajos salarios y nuevamente seguir trabajando en la formalidad. Siguiente slide, por favor. Siguiente slide. Quiero también aquí traer algunas cifras interesantes y dos mensajes últimos antes de presentar las conclusiones y algunas propuestas relacionadas con el articulado que se está discutiendo hoy. Hay un tema muy importante y son las brechas laborales entre hombres y mujeres. El proyecto de reforma laboral trae una medida importante sobre el incremento de la licencia de paternidad. Creo que eso es un asunto a exaltar del proyecto actual que se está discutiendo. En esta gráfica o en estas tablas lo que ustedes pueden ver es que en 10 años las mujeres se siguen dedicando más al trabajo de cuidado, concretamente 21 horas semanales, mientras que los hombres se dedican 8 horas semanales aproximadamente, y esto no ha cambiado sustancialmente, lo que nos lleva a seguir pensando que un enfoque de género es muy importante. Si bien el proyecto de reforma laboral no en su totalidad incluye un enfoque de género, sí tiene un artículo muy importante que es el incremento de la licencia de paternidad, que puede tener un impacto importante. Siguiente. Y finalmente, esto lo que nos muestra es que en este momento somos mucho más educados, pero tenemos problemas en términos de salarios. Hemos llegado a un momento en donde somos la generación más educada con los salarios más bajos. Ahí debe haber un reto importante. Y último, creo que ya viene el slide con las conclusiones que quiero llamar. Primero, ¿cuáles son los aspectos más importantes en los que deberíamos estar concentrando? Tenemos un envejecimiento poblacional, ya lo atendimos con una reforma pensional, pero no hay una coherencia entre una robusta reforma pensional que necesita una reforma laboral robusta. Y eso supone que estamos desperdiciando el bono demográfico, que es el momento en donde tenemos una población más productiva. La pregunta es, ¿qué está haciendo la reforma laboral por este bono demográfico? No es claro. Segundo, tenemos también retos frente a la educación y la inserción laboral de los jóvenes. Hay un fenómeno muy grande que son los ninis. Los ninis han crecido sustancialmente, la no participación de los jóvenes, no encuentran retorno a la educación en un mercado laboral robusto. Deberíamos estar pensando cómo estamos fomentando el ingreso laboral de los jóvenes, y ahí la importancia de tener cuidado al laboralizar, por ejemplo, el contrato de aprendizaje. También tenemos y llamamos la atención a la importancia de establecer medidas con enfoque de género, como la licencia, el incremento de la licencia de paternidad. Creo que además es muy importante ver que la reforma pensional ya ha generado muchos cambios positivos en torno a la formalización laboral, que no es necesario reiterarlos en la reforma laboral. ¿Qué rescataría de la reforma laboral? Primero, nuevamente el incremento de la licencia de paternidad. Segundo, el trato especial que daba a los migrantes. Y ya, la parte de sindicalismo me parece que no se adecúa a las necesidades del mercado laboral actual, y creo que deberíamos estar pensando más bien en programas de fortalecimiento de la productividad, de inserción laboral de jóvenes, y finalmente en una política robusta de transición energética que no necesita una reforma laboral y que no ha brillado por su ausencia. Muchísimas gracias, representante.